Bueno, vamos a dar unos minuticos para que el resto de los compañeros que están tratando de ingresar logren hacerlo y damos inicio a nuestra sesión del día de hoy. Juliana, aprovecho que está conectada. ¿Cómo va con la actividad? ¿Logró hacer los ajustes? Entiendo. Bueno, perfecto, ¿no? Bueno, yo espero que las indicaciones que se vienen dando pues estén claras y estén orientadas a lo que se busca como propósito de la actividad. Bueno, Juliana, vamos a dar inicio y en la medida en que el resto de los compañeros vaya solicitando el ingreso, vamos sobre una de las técnicas, otra de las técnicas para recopilación de datos. Digamos que es una de las técnicas más utilizadas dentro de la investigación, ya que es muy práctica, provechosa, es de fácil entendimiento, es fácil su aplicación y su construcción. Sin embargo, es una de las técnicas que requiere que la persona tenga claro cuál es el objetivo y que por ende, dentro de la construcción de la misma herramienta, tenga la capacidad de orientar las preguntas o el instrumento frente al objetivo que está buscando establecer. Vida, ayúdame que se oye bastante. Una herramienta que nos ayuda a obtener información mediante qué? Mediante preguntas, ¿cierto? Estas preguntas se establecen de tipo oral, de tipo escrita. Hoy en día con la estructuración de las herramientas tecnológicas nos permite poder a través de diversas plataformas, de diversas herramientas, utilizarlas de tipo digital, en la cual pues, simplemente hacemos la construcción de este cuestionario y podemos presenciar
a través de los medios electrónicos nos evalúan, digamos, ese pensar frente a planteamientos, frente a realidades, frente a situaciones particulares. Y cualquier otro tipo de opinión o de elemento de interés que sea objeto de nuestra investigación, ¿cierto? Entonces, digamos que la metodología o la técnica es bastante práctica, ya que a grandes rasgos permite su aplicación en diversos espacios, en diversos entornos. Y como lo decíamos o lo mencionábamos, en su construcción es bastante sencilla, puesto que parte de un cuestionario que es de fácil lenguaje, de fácil entendimiento y de fácil aplicación frente al grupo. Para esto de que es de la metodología lo que se busca, poder obtener datos, transformarlo en información y poder barra o diagrama circular. Ahora bien, ¿cómo se ejecuta la investigación? Lo primero que podemos es poder entender cuál es la población con la que se va a trabajar. Segundo, poder elaborar el instrumento que me ayude a recopilar la información. Tercero, poder codificar esa información, poder presentarla, prepararla, analizarla y finalmente rendir un informe. La encuesta, como les decía, se puede aplicar a toda una población o finalmente se determina dentro de nuestro estudio si se requiere o se puede aplicar particularmente a una muestra, ¿vale? A un grupo o a un conjunto de individuos en forma particular que me represente toda esa población. Uno de los elementos críticos también dentro de la encuesta, bueno, aquí hay una serie de elementos o de programas que nos ayudan hoy en día a estructurar la encuesta. Hoy con las diversas plataformas pues podemos encontrar un sinnúmero que ya nos ayudan a agrupar, a clasificar y a tabular la información. Errores que se pueden cometer al momento de establecer la muestra cuando se decide optar por una muestra y no por aplicar el instrumento a toda una población. Uno, excluir elementos de la población que sí puedan entregar la información pertinente. Seleccionar personas que quizás no me van a aportar a mi estudio o que el tema sea de las personas no sea fácil en su comprensión. Entonces es importante al momento de poder aplicar el instrumento. ¿Cómo se aplica este instrumento? Bueno, como les decía, pues anteriormente
digamos, el instrumento se utilizaba de forma directa, es decir, se iba persona a persona de forma particular y se entrevistaba ¿cómo? Aplicando el instrumento, es decir, haciendo las preguntas y registrando las respectivas respuestas. Hoy en día también se puede utilizar esa herramienta o como les decía a través de las plataformas en las cuales ustedes a través de los correos electrónicos, a través de llamadas, a través de las redes sociales podemos entregar ese instrumento para que sea autoadministrado, es decir, que las personas respondan. Anteriormente, pues, era muy práctico o digamos muy usual que se aplicara el instrumento y la persona que lo aplicaba registraba las respuestas que esa persona de interés entregaba. Hoy todavía se sigue utilizando, pero como les decía, pues la aplicación de la herramienta tecnológica nos ha permitido practicidad y facilidad al momento de poder recopilar la información de forma más rápida, con menor esfuerzo, menor tiempo y digamos que en un tiempo más real. Características al momento de estructurar el instrumento, es decir, al momento de estructurar la encuesta. Elemento crítico, el tipo de pregunta que utilizamos. Por general hay dos grandes tipos de preguntas, las preguntas abiertas o las preguntas cerradas. Digamos que las preguntas abiertas son esas preguntas que yo dejo a consideración de la persona de interés, en la cual ésta argumenta toda la información pertinente posible que considera es relevante me pueda entregar, ¿cierto? Y la pregunta cerrada, dentro de la construcción del instrumento, nosotros entregamos opciones o alternativas de respuesta. Es decir, preestablecemos las posibles respuestas. Generalmente es más práctico y dependerá mucho del tema de interés que se utilicen en gran mayoría las preguntas cerradas que las preguntas abiertas. De igual manera, hay una tercera opción de preguntas que yo las llamo las semicerradas, en las cuales yo doy las opciones de respuesta, pero a su vez entrego la posibilidad de que la persona amplíe, justifique o explique en mayor medida la respuesta. Por ejemplo, cuando yo le coloco alternativas como sí, no, y le doy, si colocó sí, que me justifique, si me colocó que no, que me justifique o que me explique o que me amplíe esa respuesta, ¿ok? Hasta este momento, dudas, preguntas, ¿se está escuchando bien? ¿Estamos observando bien? Opción manito arriba. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? ¿O todo claro? A la siguiente. Mi grupo de interés. Importante, cuando se aplica el instrumento, el momento en el que yo aplico el instrumento. Muchas veces cuando no buscamos el espacio pertinente o cuando se está aplicando el instrumento y no tenemos la percepción del tiempo o el entorno o el momento en el que se realiza, posiblemente la información que me estén entregando las personas que son objeto de mi interés no tendrán la calidad de la información. En otras palabras, muchas veces cuando yo no tengo, digamos, la capacidad de aplicar el instrumento en un momento pertinente, puede que la persona, si está de afán, si está de carreras, si no tiene el tiempo para leer, analizar y responder, puede que las respuestas sean vacías, puede que las respuestas sean nulas y por ende, dentro de lo que yo busque como objeto de interés o como respuesta a ese planteamiento del problema,
no se me le dé respuesta o obtenga información que no sea pertinente y que finalmente me apunte a lo que yo estoy investigando o lo que yo estoy analizando. Dos, es importante poder procesar apropiadamente la información, no omitir ningún dato y por ende tener la capacidad de poder depurar esa información y que se me entregue ya tabulado, que básicamente es esa agrupación y esa organización, para poder establecer las tablas y los gráficos pertinentes para poder interpretar y analizar las respuestas que se obtuvieron de esos grupos de interés. Recuerden que dentro de la actividad que se les estableció, se les pidió que para este caso ustedes establezcan a nivel libre un tema, planteen un problema, es decir, establezcan un objetivo de interés, construyan unas preguntas y frente a eso apliquen ese instrumento y obtengan o recopilen datos que me lleven a transformarse en información y ustedes lo puedan presentar para emitir una conclusión o un diagnóstico. Entonces es importante, como les decía, que eso sea o esos pasos se sigan prácticamente y se lleve a cabo la recopilación pertinente de toda la información que me apunte a responder esa pregunta orientadora o ese planteamiento de ese problema. Como les decía, hoy también existen muchos programas especializados en la construcción y aplicación de estadística para efectos de procesamiento de los datos. Uno de los más utilizados es Excel, la hoja de cálculo, pero existen también, como les decía, plataformas en línea que nos ayudan a organizar y a presentar los datos. Por ejemplo, el formulario de Google, que ahorita sí tenemos la oportunidad, con los ejemplos que les voy a mostrar, ustedes se pueden apoyar en la construcción. De hecho, ya alguno de sus compañeros ha mostrado avance frente al tema, pero la idea es que mañana y pasado mañana podamos ir revisando para que ustedes puedan presentar el instrumento de forma apropiada y adecuada. Perdón. Entonces, en base a lo que hemos venido trabajando, es importante que podamos una vez tabular. Recuerden que la tabulación a grandes rasgos es poder agrupar las respuestas similares y trasladarlas a un gráfico de barras. Esta serie de actividades ya nosotros las aprendimos a diseñar o a trabajar cuando en nuestras primeras sesiones hablamos de la construcción de tablas y gráficos, ¿cierto? Ok, gracias por la confirmación, Juliana. Bueno, entonces, para orientarlos un poco sobre la actividad que ustedes van a desarrollar, se les pidió, ¿cierto?, que ustedes presenten una encuesta, ¿cierto? Es decir, van a elaborar el instrumento y lo van a aplicar. El instrumento en este momento, digamos que naturalmente si fuera un ejercicio real, ustedes deberían, una vez planteen la problemática o el problema o el objeto de interés, ustedes deberían determinar si van a aplicar o van a consultar la información sobre toda una población o sobre una muestra. Si fuera sobre una muestra, ya ustedes saben cuáles son las fórmulas o la metodología para el cálculo del tamaño de la muestra. Para el caso académico, yo preestablecí lo que ustedes deben estructurar. Permítanme, entonces les comparto
Dame un segundito. El instrumento, que básicamente lo que ustedes van a hacer es, toman un tema, es un tema libre, que puede ser aplicado a su formación, si no, pues cualquier tema nos sirve. Dos, van a elaborar o van a plantear un problema, es decir, van a definir un objetivo. Tres, van a generar un cuestionario, es decir, van a generar la encuesta, que para este caso va a contener 7 preguntas. Ese instrumento va a tener 7 preguntas y se le va a aplicar a 10 personas. ¿Ok? Una vez recopilen la información, ustedes van a hacer la tabulación, van a hacer las gráficas y van a presentarlas. Y en base a eso van a generar una conclusión. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, un ejemplo que ya he hecho en otras guías de otros compañeros de otros programas para que ustedes más o menos se orienten. Algunos utilizan, como les decía, las herramientas tecnológicas, pues también pueden hacerlo a través del instrumento escrito, físico, o como les decía, a través de las herramientas digitales. Les voy a mostrar un ejemplo de unos compañeros. Voy a presentarles dos ejemplos para que ustedes analicen un poco cómo puede ser la presentación de eso que ustedes nos van a presentar el día jueves. ¿Me confirman, por favor, cuando ya estén observando la presentación en PowerPoint? Este fue el mismo ejercicio que se hizo con otros compañeros, un ejercicio similar en la cual se les pedía planteen un problema. Me confirman opción manito arriba cuando ya estén observando. Me confirman, por favor, que ya están observando. Gracias, Juliana. Compañero Brian. Entonces, por ejemplo, aquí uno de sus compañeros, dentro de su formación, quisieron analizar aspectos significativos relacionados con el crecimiento profesional. Y digamos que se enfocaron en las perspectivas que tenía cada persona. Miren, defino específicamente qué es lo que me interesa encontrar información, no voy a poder construir un objetivo claro. Ahora bien, este ejemplo que les estoy poniendo tiene varios elementos que se pueden analizar, es decir, tendrían más de una variable. Miren que ellos aquí, uno, hablan de conocer aspectos significativos relacionados con el crecimiento profesional y después hablan de perspectivas de la persona frente al trabajo o frente al crecimiento. Entonces es importante que cuando construyamos el objetivo de nuestro instrumento sea muy claro y muy específico frente a lo que se quiere medir. O medimos un crecimiento profesional o medimos aspectos significativos o perspectivas de las personas frente al crecimiento. Ojo, porque en este ejemplo, por ejemplo, y valga la redundancia, pareciera redundante lo que se quiera analizar, ¿cierto? Entonces, ese es el primer elemento. Aquí yo les decía a los estudiantes que si fuera mi encuesta, yo lo orientaría a poder medir si dentro de mi entorno laboral se me permite el crecimiento profesional, ¿cierto? Eso es lo que quería, digamos que a grandes rasgos ellos querían medir, porque muchas veces nos pasa cuando estamos
digamos, construyendo el instrumento, yo siempre pongo un ejemplo y digo que muchas veces queremos expresar muchas cosas, pero al momento de plasmarlo perdemos el sentido. Entonces, hay que ser muy específicos, muy concretos en lo que queremos medir. Entonces, yo, por ejemplo, aquí les decía a ellos en su momento, con este ejemplo, yo hubiese construido el objetivo de la siguiente manera: medir el grado de crecimiento profesional dentro de mi sitio de trabajo. Y es decir, empezaría a generar preguntas que me ayudaran a medir si existe o no crecimiento dentro del sitio de trabajo. Es decir, si se ofrece la posibilidad de que uno crezca profesionalmente dentro del sitio de trabajo. Miren, por ejemplo, que aquí ellos ya presentaron, aplicaron, y aquí miren el tipo de preguntas que hicieron. ¿Qué nivel educativo? Yo cambio la presentación para que se vea un poco mejor. Como en este caso son 7 preguntas, muy poco lo que vamos a construir dentro del instrumento, las preguntas que ustedes vayan a estructurar deben poder entregarme la mayor información pertinente a lo que yo quiero medir. Por ejemplo, preguntarle en este momento a las personas qué nivel educativo tienes, pues no me está ofreciendo ninguna información frente al crecimiento profesional, visto desde esa manera. Pero si yo digo, con el nivel educativo actual que tienes, la empresa te permite A, seguir estudiando y ascender; B, solo cumplir con el perfil que actualmente tengo de la vacante; o 2, no hay crecimiento, sí crezco o sí avanzo en mi nivel educativo como tal. ¿Se entiende allí lo que les trato de decir? Muchas veces al formular la pregunta debemos aterrizarla en que me entregue información, no que simplemente me plasme algo por plasmarme o respuestas por respuesta. Si yo en este caso estoy midiendo crecimiento profesional dentro de una organización, las preguntas que yo hago deben llevarme a medir si eso se da o se ve o no se ve dentro del sitio de trabajo. Miren que para este caso, en esta primera pregunta, ahí los compañeros fallaron en estructurar la pregunta. La pusieron una pregunta cerrada porque ellos para cada una de las preguntas están entregando las posibles alternativas. Ustedes también lo pueden hacer así. Y prácticamente yo siempre oriento que es más práctico que se utilicen las preguntas cerradas. Es decir, y que esas respuestas en realidad me ofrezcan información. Muchas veces dentro de las alternativas de respuesta de las preguntas cerradas solamente colocamos sí y no. Y a veces las respuestas de sí y no no me entregan información, sino que al contrario, me dejan más dudas de lo que finalmente yo deseo obtener como información. ¿Se comprende esta primera pregunta? Este análisis que se está queriendo mostrar aquí. Miren, por ejemplo, esta segunda pregunta. Ojo lo que estamos midiendo: crecimiento profesional dentro de la organización. Entonces miren que esta pregunta sí está más orientada. ¿Te gustaría estudiar programas cortos, cursos que te ayuden a tener más conocimiento? Aquí también orientado. Es decir, yo lo hubiese llevado a decir, ¿te gustaría que la empresa te ofreciera cursos, nuevos estudios, para efectos de que tú puedas crecer al interior? Sí, no, tal vez. Me parece bien, no me parece bien. Considero que no requiero preparación. ¿Ok? Entonces miren que en la medida en que yo plasmo las preguntas, yo debo buscar que las posibles alternativas de respuesta me estén entregando la información que son objeto de interés y que me puedan aportar a mi objetivo. Sigamos, por ejemplo, las siguientes preguntas. Aquí los compañeros presentaron. Miren, por ejemplo, este. Si tuvieras la oportunidad de crecer profesionalmente, ¿qué carrera escogerías? Es decir, aquí le estamos invitando a que las personas me digan, ah, listo, de pronto dentro de la empresa yo quiero crecer en tal formación, ¿sí? En tal cursos, en tal habilidades. Entonces, la idea de la construcción del instrumento y de las posibles respuestas me lleven
llevar a que me entreguen la información esas personas a las cuales yo le voy a aplicar el instrumento. ¿Ok? Les voy a mostrar otro ejemplo. Déjenme yo aquí, cambio de presentación. Les voy a mostrar otro ejemplo de otro instrumento. Permítanme que ya estoy haciendo el cambio de pantalla. Bueno, mientras aparece la pantalla, ¿cómo van con las actividades, con los talleres? Recuerden que ya tenemos 4 talleres y el día viernes ustedes realizarán su examen final. ¿Han logrado comprender todos los talleres, las temáticas? ¿O existen dudas con alguna? Organizado, tenga sentido lo que usted está presentando. ¿Ok? No necesariamente tiene que ser en diapositivas, pero si lo quieren presentar así, que de hecho mire que ahorita se lo voy a mostrar. Me confirman cuando ya estén observando la pantalla. Estos fueron unos compañeros que utilizaron formularios de Google, ¿cierto? Y al utilizar el formulario, ¿qué hicieron? Pues copiaron las respuestas porque ya la herramienta tecnológica, ella misma agrupa las respuestas y construye los diagramas, en este caso diagramas circulares. ¿Me confirman, por favor? Esta fue una encuesta que ellos quisieron conocer el nivel de satisfacción, ¿cierto? Frente al apoyo entre los compañeros. Y también, similar a lo que pasó con el anterior, mezclaron más de un objetivo dentro de el instrumento. ¿Por qué les muestro estos ejemplos? A modo de que no cometamos los mismos errores, para que ustedes se orienten. El objetivo tiene que ser claro, tiene que ser preciso, tiene que ser específico sobre lo que ustedes quieren medir. Permítanme un segundito, que la conectividad, ustedes saben que cuando hay lluvia siempre es un poco pesada la conectividad. Permítanme que ya esté cargando. Me avisan, por favor.
Entonces, repito, cuando vayamos a construir el instrumento, lo primero que tenemos que tener claro es nuestro objetivo, ¿vale? Si no es claro el objetivo, de ahí en adelante cualquier pregunta que estructuremos puede que desviemos el sentido, puede que no recopilemos la información pertinente y finalmente el propósito de la herramienta no se logre. Entonces les decía que este ejemplo que les voy a mostrar, o que les estoy mostrando en este momento, que me confirmen opción manito arriba que ya están observando la presentación. ¿Qué hicieron los compañeros? Utilizaron una herramienta tecnológica, es decir, los formularios de Google, que la herramienta ella misma construye la agrupación, es decir, las tablas, y al mismo tiempo construye los diagramas. ¿Me confirman, por favor, que ya están viendo la pantalla? La presentación es otro ejemplo de otro instrumento. Necesito confirmación para poder avanzar. Juliana, Brian. ¿Me confirman, por favor? Gracias, compañero. Entonces, les decía que estos compañeros, miren que lo pertinente es poder definir correctamente y apropiadamente el objetivo. Si ustedes revisan aquí, miren que lo primero que establecieron aquí fue: se basa en la opinión de la labor como empleado y en su empresa de la satisfacción, desacuerdo y apoyo entre los compañeros. ¿Qué tan de acuerdo están con su salario y opinión sobre el desempleo juvenil? Hay como 4 objetivos mezclados en uno solo. Pero cuando empezamos a analizar las preguntas, nos dimos cuenta que todo estaba asociado a empleo. Miren, por ejemplo, la primera pregunta que hicieron: ¿estudia y trabaja al mismo tiempo? Sí y no. Son preguntas que en este momento, si ustedes la analizan, una respuesta de sí y no muchas veces no me entrega mayor información. ¿Por qué sucede esto? Porque al momento de plantear la pregunta no somos claros en qué queremos analizar. Miren que, por ejemplo, yo aquí pude haber cambiado la pregunta. Es decir, si yo quería analizar empleo o satisfacción laboral o crecimiento profesional, yo podría replantear esta pregunta y decir: ¿en tu trabajo actual se te permite trabajar y estudiar al tiempo? Sí, no, o quizás, o nunca he consultado y ya ofrezco mayores alternativas que me entreguen información. Una recomendación es que si yo hago 7 preguntas y establezco preguntas cerradas, si la primera pregunta tiene 3 alternativas de respuesta, de ahí en adelante todas las alternativas o todas las preguntas tienen que tener el mismo número de alternativas de respuesta. Me explico mejor. Si la primera pregunta tiene 3 alternativas de respuesta, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, tienen que tener 3 también alternativas de respuesta. Porque al momento de analizar la tendencia, el comportamiento, el estilo de la respuesta o el comportamiento de la respuesta, no podemos analizar de igual manera si existen preguntas que no tienen la misma ponderación en cuanto a la proporción de posibles respuestas o alternativas.
que me van a responder me entreguen más que un simple sí y un simple no. ¿Entendido? ¿Me estoy haciendo entender? Por eso yo les digo a ustedes que si ustedes van elaborando el instrumento, el cuestionario, me lo compartan para yo ir dándole las observaciones pertinentes como para ir estructurando de mejor manera el instrumento antes de aplicarlo, ¿ok? ¿Dudas, preguntas, Juliana, Brian? Algunos por el grupo me están diciendo que han tenido dificultades para conectarse. Necesito confirmación, por favor. O si existen dudas o si todo está claro, por favor, abran el micrófono y me confirman que todo está claro. Miren, por ejemplo, y es lo que les decía, la primera pregunta tuvo dos alternativas de respuesta. La que le sigue tuvo tres alternativas. La que le sigue tres alternativas. Después le puse cuatro alternativas. Y miren que se van perdiendo las respuestas. Cuando no estructuro bien una pregunta, se me pierden posibles respuestas. Entonces es importante que ustedes, ahora bien, si ustedes deciden hacer preguntas abiertas, recuerden que para tabular una pregunta abierta deben buscar elementos comunes en las respuestas que dan las personas. Por ejemplo, si yo pongo una pregunta abierta, yo debo tener la posibilidad de buscar elementos comunes entre las respuestas que me dieron las personas que encuesté para poder agrupar y poder presentar una tabulación de esas preguntas. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Finalmente, lo que yo debo es poder, una vez analizo las respuestas y miro los gráficos, leo, también me podría decir si la satisfacción es positiva o es negativa. Es decir, las respuestas a las preguntas me van a ¿Pueden en mi micrófono, por favor? Si